Es una llave foránea aquí en SQL aplicado en Python. Una llave foránea es un campo de una tabla que referencia la clave primaria de otra tabla. Esto sirve para conectar datos relacionados entre dos tablas. Aquí tenemos un ejemplo con productoras de películas o de series y una tabla de series animadas, donde tenemos el título, que concéntrate en el título para que veas este ejemplo, que es por ejemplo Phineas y Ferb. Phineas y Ferb sabemos que fue producida por Disney, pero esta ID de productora, que simplemente aparece un 1, conecta con este ID de productoras, que sería el 1 también, y identifica que el 1 significa que fue producida por Disney. Phineas y Ferb fue producida por Disney. Entonces está en dos tablas distintas y yo lo quiero mostrar en una sola tabla. Por ejemplo, aquí doy a la consola y me aparece, o haciendo todo este código y utilizando una llave foránea, que podemos visualizar que Phineas y Ferb, que fue en el año 2007, fue producida por Disney en una sola tabla para hacer nuestros análisis o simplemente visualizar esto de forma más sencilla. Eso es lo que hace una llave foránea: conectar dos datos de dos tablas distintas de forma casi perfecta. Entonces vamos a ver un ejemplo desde cero. Quitamos la consola, borramos todo el código y vamos a ir por la teoría. La teoría de la clave foránea. Bueno, una clave foránea es un campo en una tabla, o sea, es un campo ya, que hace la referencia a la clave primaria, por ejemplo, el ID que acabamos de ver, de otra tabla, y es como una conexión o un enlace entre dos tablas. Ya quédate con este concepto chiquitico, que es como una conexión entre dos datos de dos tablas distintas. Ese es el concepto. Vamos con el ejercicio práctico, porque necesito que te imagines que usted, o imagínese que vos o yo somos analistas de datos y debemos de solucionar este problema. Crea una consulta, que dice así, el problema es directo. Crea una consulta de SQL que relacione las tablas series animadas, que ya te mostré que es esta tabla que está aquí, y productoras mediante la clave foránea. La tabla de las productoras también la tenemos aquí presente. Y aquí dice de una vez, mediante una clave foránea de ID productora, y obtenga una lista de todas las series animadas junto con el nombre de la productora y su país de origen. Asegúrate de incluir también las series que no tienen una productora asignada, utilizando Lovejoy. Bueno, esto que está aquí también lo vamos a ver, cálmate. Entonces, este ejercicio te permite practicar cómo recuperar datos combinados en dos tablas relacionadas por cada clave foránea, ¿ya? Aquí está el ejercicio y de una vez está el motivo de este ejercicio. Lo acabo de leer, te recomiendo que también lo leas, así que vayamos de una vez a resolver este problema. Lo primero, vamos a hacer dos importaciones de dos librerías. La primera, import SQLite 3. Y también vamos a importar pandas para visualizar esto en un data frame. Entonces, import pandas y le vamos a dar el nombre as.pd, para que sea más corto. Luego vamos a crear una conexión entre este documento que está aquí y el documento de la tabla, o donde están las tablas, que sería el documento de la base de datos. Y aquí ponemos conexión, que puedes poner cualquier nombre. Yo coloco conexión, ponemos la librería SQL, colocamos un punto y ponemos connect, y entre dos paréntesis y dos comillas dobles colocamos el título del documento donde están nuestras tablas. Y ahora vamos a crear el query. Bajamos aquí y empezamos. Podemos poner cualquier nombre. Yo voy a poner query directamente. Query va a ser igual a 6 comillas dobles. Bajamos, damos un tab y aquí vamos a poner algo de SQL que se llama select. Select selecciona unos datos, valga la redundancia, y lo vamos a seleccionar de la siguiente manera. Colocamos la letra principal o la primera letra de la tabla, que sería el primer valor que vamos a seleccionar va a ser de la tabla de las series, y como empieza con S vamos a colocar una S. Vamos bien, entonces colocamos S, un punto, y vamos a seleccionar el título. ¿Cómo sé que vamos a seleccionar el título? Sencillo, porque aquí está el nombre título y yo quiero seleccionar el nombre de cada serie. Entonces coloco título y esto lo voy a denominar, le pongo as para que me lo llame como serie. En vez de título se va a llamar serie. Coloco una coma para separar o para seleccionar otro valor y hacemos lo mismo. Tabla, que sería series animadas, un punto, y ponemos el año de estreno. Entonces vamos para nuestra tabla, así sin necesidad de más nada, y buscamos año de estreno y ahí aparece año de estreno y seleccionamos año estreno. Y a esto lo voy a cambiar el nombre y lo voy a llamar como año sencillamente. Coloco una coma y listo. Ahora, ¿qué viene? Bueno, vamos a seleccionar también lo que nos dice en el ejercicio. Todo esto lo estamos sacando del ejercicio. Entonces seleccionamos título, año de estreno, y ahora vamos a seleccionar el nombre de la productora para que aparezca título de serie, el año de estreno y qué productora creó dicha película. Y lo mismo,
seleccionamos la tabla con la P, que sería la letra principal de dicha tabla, y vamos a productora. Y yo, para seleccionar cada productora o el nombre de la productora, pues está en la columna nombre, y vamos y lo seleccionamos. Es súper sencillo, es idéntico a como lo estábamos haciendo. Entonces colocamos la P para que sea la tabla productora y coloco nombre. Y esto lo vamos a denominar, o le vamos a cambiar el nombre, como tú quieras llamarlo, como productora. Y le coloco una coma para seleccionar otro valor, y va a ser idéntico. P para la tabla productora, punto, país, origen. Y a esto le vamos a cambiar el nombre como país. Y ya aquí no se coloca coma porque ya vamos al from. Y le vamos a indicar de dónde va a sacar estos datos. Damos un tab, y como tenemos los primeros dos datos de la tabla serie, pues el primero va a ser de la tabla serie. Entonces colocamos el título de la tabla de series animadas, que ahí está. Series animadas. Y aquí sencillamente colocamos una S para que en vez de series animadas, que es un nombre muy largo, se llame la S. ¿Va? Sencillo. Ahora colocamos el left join. ¿Para qué? Para traer datos del left join. Esto tengo un video en mi canal, lo puedes ver. Sin embargo, brevemente, lo único que vamos a hacer es que nuestra tabla principal es series animadas, y de la tabla productora vamos a traer algunos datos para complementar nuestra tabla final en la consola. Y aquí lo colocamos en left join. Entonces, si traemos como tabla principal las series animadas, la tabla productora es la que vamos a traer. Entonces colocamos P de productora. Y a esto también le vamos a cambiar el nombre, y se va a llamar, en vez de productora, se va a llamar P. ¿Va? Sencillo. Damos un tap aquí, ordenamos. Ahora vamos a colocar el on. ¿Para qué? Aquí vamos ya a traer la llave foránea, que te recuerda que la llave foránea era los datos que se compartían entre dos tablas. Eso. Entonces colocamos on. Damos un tap y seguimos. ¿Qué vamos a colocar? La S y un punto. ¿Por qué? Porque vamos a la tabla ID. A la tabla de series animadas, y vamos a seleccionar el dato que comparten, que sería el ID de las productoras. Y como ese es el nombre, yo coloco ID productoras. Entonces aquí lo tengo, voy a seleccionarlo y coloco ID productoras. Y como nosotros sabemos que es el mismo nombre, pero está en la tabla de productoras, coloco P, un punto y ID productoras. ¿Qué hace aquí? Bueno, esta es la clave foránea de la tabla series animadas. Aquí podemos ver la tabla de series animadas, que hace referencia a las productoras de dichas series. Y en la tabla de productoras tenemos también dicha llave, que a su vez es la llave primaria de la tabla de productoras, que identifica cada nombre de la productora: Disney, Nickelodeon, etc. Y por último, ya seleccionamos la clave foránea, vamos a ordenar estos datos. Entonces colocamos order by, damos un tab, un espacio, y lo vamos a ordenar por año de lanzamiento. Entonces, como traemos este año, mira, que hasta podemos copiar esto aquí y estaría correctamente bien. Entonces copiamos esto para que se ordene por el año, y le vamos a decir que lo ordene de forma descendente, y colocamos dos comillas dobles. Bueno, dos comillas dobles no, un punto y una coma. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, ahora necesitamos visualizar este query en la consola, en la pantalla. ¿Cómo lo hacemos? A través de un data frame, y lo vamos a hacer de la forma más corta posible. Colocamos df, damos un espacio y vamos a llamar a Panda. Panda se llama pd. En este caso ponemos una función que se llama read query, SQL query que aparece, y le damos dos parámetros: el query, que sería lo que estaríamos seleccionando con los datos de SQL, y viene la conexión, que también la llamamos conexión sencillamente. Luego vamos a mostrar este query en pantalla, y le vamos a poner un index false para que no me pase el index que se genera por default. Y luego cerramos la conexión, conexión.close. ¿Por qué .close? Porque así se cierra, close, y listo. Ahora vamos a la consola a ver el resultado de nuestro código, y vamos a subir la consola para que sea mejor, y vemos todos los datos que queríamos seleccionar. Pues tenemos el año, la productora, el país y la serie. Pero sigamos con el ejemplo de Phineas y Ferb. Phineas y Ferb fue creada por Disney en el 2007, ya nosotros sabemos eso. Sin embargo, Phineas está en una tabla llamada serie, y la productora está en una tabla llamada productora. Y nosotros lo que hicimos con la llave foránea fue traer a su vez a Phineas y Ferb, que es la serie, que viene de otra tabla, y a las productoras, que vienen de otra tabla, y que venga de forma correcta a través de los ID de cada tabla. En este caso es la ID de la productora, que identifica a cada productora, y en la serie tiene ID productoras también, pero en la tabla serie. Son dos datos iguales, pero en dos tablas distintas, y eso hace que podamos conectar y ver su resultado en pantalla. Por eso Phineas y Ferb
fue creada por Disney, según nuestra base de datos, que en verdad creo que sí es cierto. Entonces, vamos a recapitular lo que aprendimos. Primero, aprendiste la teoría de cómo o para qué o qué es una clave foránea. Luego viste un ejercicio y el motivo de dicho ejercicio. Y luego existen dos importaciones. Creaste la conexión entre este documento y aquella base de datos. Creaste el query. Trajiste la clave foránea. Conectaste con la clave foránea y luego mostraste un data frame en pantalla. Sencillo. Todo esto es súper básico. Así que ya aprendiste la teoría. Ya aplicamos el ejercicio. Solamente me toca agradecerte a ti por ver este video y a mi familia por apoyarme en este video. Así que muchísimas gracias por ver este video.